En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que ha surgido en la palestra pública en estos últimos días sobre la despenalización de la injuria y la calumnia. Previo a ello, vamos a comentar, argumentándonos en el Código Penal hondureño, cómo se regulan los delitos contra el honor. Los delitos contra el honor están ubicados dentro del libro segundo y dentro del título tercero, que comprende los delitos contra el honor. Como todos sabemos, el derecho penal protege bienes jurídicos. Dichos bienes jurídicos tienen su relevancia e importancia. En primer lugar, en el título primero se regula lo que es la vida. En el título 2, por ejemplo, la libertad e integridad física, psicológica y social de las personas. Y en el título 3, que es el que nos ocupa, regula los delitos contra el honor. Todo tipo de delito es importante en el momento que está regulado en el código. Y ahí hay que empezar diciendo que el honor es un bien jurídico, protegido por el derecho penal y regulado a través de 3 delitos, como lo es la calumnia, la injuria y la difamación. En este momento vamos a explicar en primer lugar en qué consiste la calumnia. La calumnia es la falsa imputación de un delito de lo que da lugar a prosecución de oficio. Ejemplo de una calumnia. Por fuerza debe ser una falsa imputación. El hecho que yo mencione, Juan Pérez mató a María, o el ministro X fue el que se robó los 50 millones del proyecto tal. Eso es una calumnia, en ese sentido. Estoy imputando falsamente un hecho. ¿Por qué digo falsamente? Porque si hablamos de algo que es realidad, la persona que es acusada de calumnia tiene el derecho a probarlo, argumentándose en el artículo 156 del Código Penal, que me da un derecho de probar la calumnia. ¿Por qué aclaro esto? Porque la injuria no me da derecho a probarla. Sí puedo probar una calumnia. ¿En qué sentido? En los casos que mencioné anteriormente, puedo probar que Juan Pérez mató a María. Y en ese sentido, si yo estoy siendo acusado por calumnia, en ese sentido soy absuelto. En el otro caso que mencioné, si yo pruebo que el ministro X sí se robó los 50 millones, la persona que me tiene querellado por calumnia, en ese momento se desvirtúa y yo soy absuelto por esa acusación. Entonces, hay que dejar bien sentado la diferencia entre la calumnia y la injuria. Ahora, la injuria también está regulada en el artículo 157 y consiste en lo siguiente: quien profiere expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Ejemplos de injuria. Yo puedo señalar: Juan Pérez es gay, el ministro tal es ladrón. En este caso estoy menospreciando a la persona, acreditándole en contra de su honor. A diferencia de la calumnia, en la injuria no puedo probarlo. Igual podría decir: María es prostituta. Ahí no se puede probar. No se puede probar. La ley me dice que si la persona profirió una expresión de este tipo, es condenada por injuria. Solo hay una excepción en la injuria, que está regulada en el artículo 158, que se le va a admitir prueba en contrario nada más cuando se trate de funcionarios y empleados públicos. Y esto es más comprensible porque la vida del funcionario y empleado público, como su mismo nombre lo indica, se vuelve pública y tiene que estar sujeto a la opinión de muchos ciudadanos. Pero la vida privada de cualquier persona particular sí no tiene que ser objeto de discusión pública. Por eso mismo le señalamos, aunque yo tenga todas las pruebas de que María es prostituta, eso lo único que me hace más bien es probar la injuria. Que yo acredite en el juzgado: bueno, aquí tengo el video, aquí tengo fotos de que acreditan que María es prostituta. Eso no lo puedo hacer. Puedo decir: Juan Pérez es gay. Entonces, en ese sentido, aunque lleve pruebas como fotos y videos, eso hace más bien ser confeso de un delito de injuria. Hay que entender que la injuria protege el honor de la persona. Nos manda a decir a todos los ciudadanos: no nos metamos en la vida privada de las personas. Y aclaro, la excepción es en cuanto al funcionario, pero siempre que el funcionario y empleado público estemos profiriendo una injuria en relación a su cargo, como que alguien señale: el ministro es un ladrón. Bueno, me querellan.
Entonces yo puedo probar por qué le dije que era un ladrón. Acredito con prueba documental o con lo que sea que se hizo un robo de un dinero del Estado. Entonces ahí tiene la razón, el por qué la excepción. Porque ya no nos metemos en la vida privada del funcionario, sino que él se tomó un dinero del Estado. ¿Qué no puedo probar? Que yo diga que ese mismo ministro es gay. Eso sí no puedo probar. En el sentido que ahí sí puedo ser condenado por el delito de injurias. Tenemos otro delito también contra el honor. Es el artículo 160 que se refiere a lo que es la difamación. Bueno, la difamación es el mismo tipo penal de la injuria y la calumnia, nada más que lo hago por un medio de divulgación para alcanzar ante todo el mundo el menosprecio y descrédito de la persona. Entonces la misma injuria y la misma calumnia proferida en un medio de divulgación se convierte en un delito de difamación. Entonces, esos son 3 delitos. Hay una particularidad en el cual viene el tema de discusión. El debate nacional sobre el tema es despenalizar estos tipos penales porque están en contra de la libertad de expresión. De hecho, el tema tomó gran relevancia cuando el presidente lo hizo público ante la Sociedad Interamericana de Prensa, en el cual se señalaba que una de las recomendaciones podría ser despenalizarlos. ¿Qué ocurre con esto? El artículo 161 le deja una puerta al periodista al momento de transmitir una información que le puede repercutir penalmente. En el 161 claramente establece: quien publicare o reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será penado como autor de las injurias o calumnias de que se trate. El periodista que haga lo siguiente en un noticiero, que señale claramente: Juan Pérez me dijo que el ministro X es una ladrón. Juan Pérez fue el que dijo eso. Pero si el periodista lo reproduce, aquí en el 161 se me está señalando de que también es autor. Entonces, ese podría ser uno de los artículos que estaría en precario de la labor periodística. Eso hay que aclararlo. Entonces aquí el debate es tener una opinión jurídica de si es conveniente o no despenalizar dichas conductas. Estoy de acuerdo a efecto de hacer una reforma al 161, de dejarle la libertad al periodista que publique una noticia de la cual es responsable por la fuente que él va a mencionar. Esa fuente es la que va a dar fe de lo que se está diciendo. En cuanto a mantener la figura de la injuria y calumnia, es la protección del honor de las personas. Se pretende llevarlo a una vía civil. De hecho, ya en el Código Procesal Civil, en la parte de los derechos honoríficos, se me da una opción a la persona ofendida que tome la decisión cómo quiere perseguirlo, por la vía penal o por la vía civil. Porque tampoco podemos decirlo en un sentido amplio, despenalizar la figura, porque el título 3, delitos contra el honor, hay que dejar bien claro las penas. En el caso, en el 155, la calumnia es de 2 a 3 años. En el 157, la injuria, de 1 a 2 años. Por lo cual podemos ver que la persona, aún en aquel caso que sea condenado, puede gozar de 2 beneficios. Primero, sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y en última instancia, todos sabemos que las penas menores a los 5 años son conmutables. Con lo cual queremos señalar tampoco que hay una represión profunda hacia una persona que pudiera incurrir en una injuria o calumnia. En los peores de los casos que le puede ocurrir, si es condenado, gozaría de beneficios y nunca iría preso. Hay que hacer notar también que esto no solo abarca la labor periodística. Cualquier persona particular puede ser injuriado o calumniado por un particular y no por fuerza debe ser un periodista. Y con esto podríamos generar una conducta de impunidad a aquellas personas que se dedican a menospreciar o deshonrar o estar atentando contra el honor de una persona. Entonces, hay que hacer notar también otro problema de por qué prácticamente estaríamos hablando de una despenalización por la falta del uso de la querella. Esta querella tiene una particularidad. El artículo 26 del Código Procesal Penal lo define como un delito de orden privado. Por lo tanto, si alguien quiere acusar
a una persona por injuria o calumnia, tiene que contratar su abogado privado que presente la respectiva querella ante el tribunal de sentencia, porque los delitos de orden privado el trámite es diferente a los de orden público. En los delitos de orden público, básicamente yo acudo a la fiscalía sin pagar ninguna cantidad de dinero, voy a obtener la asistencia técnica del Ministerio Público. En la injuria y calumnia, el Ministerio Público no tiene nada que ver. Ahí tiene que ser persona con suficiente capacidad económica que pague los honorarios privados de un abogado y presente la querella directamente al tribunal de sentencia. Con esto quiero decir que aunque la figura no esté despenalizada, prácticamente las querellas de injuria y calumnias se dejan básicamente a aquella persona que tenga la capacidad económica. O sea, que no es una conducta de que básicamente se esté penalizando y abusando de dicha figura. Entonces, hay que hacerle notar los dos puntos. En primer lugar, si atenta o no contra la libertad de prensa, o igualmente si en un momento dado generaría impunidad de que todo el mundo pudiera insultar, injuriar o calumniar. En ese sentido, mi opinión particular es que se debe de mantener tanto la injuria y la calumnia por la vía penal, pero dejarle la opción al ofendido que si él prefiere irse por la vía civil, con lo cual va a obtener indemnización, que lo escoja. Y el otro punto sí sería conveniente despenalizar el artículo 161, porque con esto de cierta forma se ve que se hace un límite a la prensa, en que el periodista no pueda transmitir la información de aquella persona que se hace responsable. Estamos hablando de una fuente clara. Si a mí Juan Pérez me dijo, la persona del ministro tal es un ladrón, si él lo dice yo puedo transmitirlo. Y el que debe responder es Juan Pérez, no yo como periodista que transmito la información. Entonces, en eso sí estaría de acuerdo de reformar, de no castigar al periodista de esa forma. Entonces, mi propuesta y mi opinión particular es reformar el 161, que se le dé una libertad al periodista de difundir una información, pero sí sigo manteniendo que se debe mantener siempre dentro del Código Penal la figura de la injuria y de la calumnia. Siempre deben ser tipos penales, porque ya el mismo legislador le dio el carácter de un bien jurídico tan importante como lo son otros, nada más que en los mismos títulos se regulan de menor a mayor gravedad. Obvio, el honor es un bien jurídico de menor categoría que la vida, pero sí debe de castigarse y por ende en sus penas se denotan. Para calumnia es de 2 a 3 años y la injuria de 1 a 2 años. Entonces, de ahí se denota la proporcionalidad de la pena. No le está diciendo que el que comete calumnia e injuria es un asesino, pero sí está cometiendo un delito de menor gravedad que otros. Entonces, estamos en contra de despenalizar la injuria y la calumnia, solamente el artículo 161 para aquel quien reprodujere, que no lo castiguemos como autor. Solo se puede castigar como autor a la persona que efectivamente transmitió la información y el periodista solo la reproduce. Para finalizar, queremos también invitarlos que ustedes me emiten sus opiniones, y si quieren un tema en particular nosotros podemos abordarlo con mucho gusto, dar nuestra opinión jurídica, ilustrarlos y conocer su opinión de qué quieren hablar o qué opinan sobre esta despenalización. Ustedes pueden escribirnos, poner si están de acuerdo que despenalicemos la injuria o la calumnia, o igualmente la mantenemos dentro del Código Penal. Muchas gracias.